Gloria a Dios, hermanos, por ese tiempo de alabanza. El Señor usa en gran manera a este hermoso grupo que pertenece acá a la iglesia. Los niños pueden salir a su clase y le invito a que abra conmigo su Biblia en Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 7. Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 7. Este día domingo, hermanos, es un domingo especial de acuerdo al tema que estamos llevando, porque el día de hoy estaremos hablando acerca de la visión que llevaremos durante este año 2024, volviendo a nuestras raíces. Usted tiene ahí un tríptico en su mano, ahí está alguna información, y el texto lema para este año es Colosenses 2:7. Colosenses 2:7. Y Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 7, nos va a enseñar la importancia de volver a esas raíces. Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 7. Si ya lo encontró, me regala un fuerte amén. Vamos a dar un tiempecito para que lo continúen ahí buscando. Algunos hermanos que hacen falta, déjenme decirle que Colosenses pertenece a este grupo de cartas que se le conoce como las epístolas de la prisión. Pablo las escribió estando preso y forma en conjunto con Filemón, Colosenses, Efesios, Filipenses y Segunda Timoteo. También fue escrita en Roma durante el primer encarcelamiento de Pablo, y el año que se escribió Colosenses fue en el año 60 aproximadamente después de Cristo. ¿Cuál es el tema principal de Colosenses? La preeminencia de Cristo. Ese es el tema principal, la preeminencia de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 7. ¿Qué le parece si lo leemos juntos los dos versículos? Colosenses 2, del 6 al 7. Lo vamos a leer de manera fuerte, claro y despacio. Colosenses 2, versículo 6 y versículo 7. Dice la palabra de Dios: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo como iglesia que nos permites reunirnos en este domingo especial, Señor. Gracias por la vida de cada hermano, cada hermana que ha apartado este tiempo para poder estar acá desde temprano, Señor. Gracias por todas tus bendiciones derramadas durante la semana. Y hoy estamos aquí con un corazón agradecido y un corazón dispuesto a recibir, Señor, el mensaje que tú traes para nosotros a través de esta parte de la Escritura. Te pedimos, Señor, que todo lo que se hable sea para honra y gloria tuya. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, y que en este tiempo, Señor, podamos recibir como una semilla buena, Dios, en un corazón que sea un terreno fértil para que dé mucho fruto en nuestras vidas y en este año, Señor, como iglesia, para encomendarte, Señor, todo a ti, y que todo lo que hagamos sea para honrarte y glorificarte. Nos quedamos en tus manos, en Cristo Jesús oramos, amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Volviendo a nuestras raíces. En esta parte de la Escritura que encontramos en Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 7, encontramos estas características de la fe en Cristo de un creyente genuino que anda en Él. Y también estos versículos nos enseñan la importancia de echar raíces que nos mantengan firmes y nos den crecimiento. Durante todas estas semanas que hemos estudiado en Primera de Corintios, sabemos que la palabra del Señor es viva y eficaz y nos habla al Señor a nuestros corazones. Y hemos hablado y hemos aprendido de estas exhortaciones y que nos alienta a experimentar un año diferente, un año lleno de bendición. Hemos hablado acerca de mantenernos firmes, hemos hablado acerca de ser constantes, que es la clave del cristiano, ¿verdad? Ser constante. Hemos hablado de crecer, hemos hablado de no seguir igual, como decíamos el domingo pasado,
hemos hablado de no se mueva del camino de Cristo, porque estar firmes, hermanos, nos da crecimiento. Alguien que está firme en sus estudios, alguien que está comprometido en sus estudios, va a tener crecimiento en su estudio. Alguien que está comprometido, alguien que se establece en un negocio, va a permanecer y va a continuar creciendo. Esa firmeza nos da crecimiento, sea lo que usted vaya a emprender durante este año, sea lo que usted se ha propuesto durante este tiempo. Usted no se mueva, siga creciendo, permanezca firme y eso va a crecer. Si usted ha orado por algo, orado por alguien también, a los muchachos que están solteros, permanece firme, no te venzas. ¿Qué más te van a poder decir? Que no. Si te dicen que no, no hay ningún problema, no se acaba el mundo. Amén. Amén, dice. Ay, en consejería lo vamos a tener. Pero permanezca firme, no se mueva, siga creciendo. Estar firmes es algo que nos da crecimiento. Una carrera profesional, un negocio, una disciplina deportiva, los estudios, un nuevo conocimiento. Si permanecemos firmes, vamos a tener crecimiento. No se diga en la familia, no se diga en el matrimonio, no se diga en el trabajo, y voy más allá, no se diga en su vida espiritual. Permanezca firme y usted va a crecer. Se trata, hermanos, que no seamos los mismos cristianos del año 2023. Que Dios nos ayude a crecer, que Dios nos ayude a conocer más, que Dios nos ayude a experimentar nuevas bendiciones y sobre todo eso, permanecer firmes en el Señor. Hermanos, en la vida podemos alcanzar grandes metas, podemos cumplir grandes objetivos, pero si nos desviamos de Cristo, eso va a continuar permaneciendo hueco. Siempre habrá un espacio ahí que solamente Cristo puede llenar. Durante esta semana estuvimos platicando con un señor que no es cristiano. Estamos ahí con el hermano Adrián y el señor decía, oiga, ando buscando una iglesia. Y le comenzamos, y el hermano Adrián comenzó a hablarle, ¿no? Que estamos aquí, está aquí cerquita, este lugar allá. Y dijo el Señor, porque en esta vida, dice, podemos alcanzar grandes cosas, pero siempre hay un vacío en el interior de uno. Y es un señor grande. Siempre va a haber un vacío. Usted puede ser el mejor doctor, usted puede ser el mejor comerciante, usted puede ser el mejor pastor, pero si no permanecemos en Cristo, siempre habrá algo que hará falta. Solamente Dios puede llenar eso. En la vida, hermanos, podemos alcanzar grandes metas, pero lo primordial es permanecer firme en el Señor. Veámonos como unos árboles que echamos raíces. Mantengámonos en el terreno donde hemos sido sembrados. Me gusta mucho compartir a mí con algunos hermanos cuando los saludo, cuando hay un día especial en su vida, Jeremías 17:8. Me gusta mucho ese versículo a mí. Ese versículo a mí me lo compartió un buen amigo, se llama Luis Mario Moreno, es pastor allá en el departamento de Santa Ana, allá en El Salvador. En la iglesia crecimos juntos. En una parte de mi testimonio yo les comentaba que un día yo estaba en casa y estaba fumando y que comenzaron a poner una tarima ahí casi frente a la casa y yo estaba alejado del camino del Señor y llevaron dramas y llevaron evangelismo y eran ellos los que tocaron a mi puerta. Luis Mario, soltero él, su novia Ingrid, su novia de toda la vida, y Marcos tocaron y me dijo, Jorge, ¿cómo estás? ¿Aquí vives? Y comenzó. Ellos ahora son pastores. Gracias Sublime se llama su iglesia allá en Santa Ana, en el departamento de Santa Ana. Y él me compartió este versículo, Jeremías 17:8. Me gusta mucho, es Salmo capítulo 1, versículo 3. Aquí está, fíjese, Jeremías 17:8. Ayúdeme a leerlo, por favor. Dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El Salmo 1:3 dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto, dice, a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero hay una característica especial en este árbol de Jeremías o de Salmos. Ese árbol, hermanos, no nació ahí. Dice que fue sembrado en ese lugar. Fue llevado a ese lugar y fue sembrado ahí. Fue puesto ahí. No es el lugar donde el árbol
comenzó, ahí fue sembrado, dice. Una semilla fue depositada ahí en ese lugar con ese propósito. Nadie, hermanos, nace junto a las corrientes de aguas. Debe ser sembrado en ese lugar y debe permanecer para dar fruto. Ese árbol no nació en ese lugar, fue sembrado ahí. Hay un error, hermanos, que muchos cometemos como cristianos. Por ejemplo, nosotros los pastores, se da por sentado que nuestros hijos van a ser pastores también. Y algunos hermanos de cariño les dicen a nuestros hijos pastorcitos, ¿no? Pero, hermano, que yo sea pastor, que nosotros seamos pastores, no quiere decir que nuestros hijos sean pastores también. Igual, si yo soy cristiano, no quiere decir que mis hijos son cristianos. Ellos tienen que tener un encuentro con Cristo. Ellos tienen que conocer a Cristo, tienen que rendir su vida, y es una oración constante que como padres nosotros tenemos y que todos los padres debemos tener. Que lo conozcan, que sea sembrado junto a las aguas para que dé mucho fruto. Pero esa es labor de Dios, hermanos, en la vida de la persona. Y eso es lo que Dios hace en nosotros. Pensamos que porque nacemos cristianos, de cuna cristiana, porque nuestros padres fueron cristianos, o porque nuestros padres tuvieron éxito, nosotros también lo vamos a tener. Y no es así, hermano. Por ahí anda la noticia ahorita de este Julio César Chávez Jr. Todos conocemos la historia de ellos. Una pelea constante. Y uno dice, híjole, este muchacho malagradecido, que no le echa ganas, que esté en drogas, lo acaban de agarrar preso allá en Estados Unidos por posesión de armas. Y su papá aquí, su papá allá. Su papá dijo un día en una entrevista que fue infiel a su esposa, pero que nunca le faltó el respeto porque no se enamoró de otra. Imagínense, hermano. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Qué dijo el muchacho? Síguele pegando a mi mamá así como le pegabas a mi mamá. Le dijo él ahí en público. Que porque él fue un gran boxeador y que nos encantaba cómo peleaba y todo. ¿Y quiere decir que su hijo? No. Igual, hermanos, en la vida cristiana. Que uno sea cristiano no quiere decir que nuestros hijos, ellos tienen que crecer. Nuestra oración debe ser que sean sembrados junto a las aguas para que den mucho, mucho fruto. De igual manera, hermanos, cada uno de nosotros fuimos desembrados, es decir, desarraigados, ¿verdad? Del lugar donde nosotros estábamos, donde no dábamos fruto, el Señor nos arrancó de ahí y nos sembró junto a las aguas, junto a las corrientes. ¿Para qué? Para que demos mucho fruto en todo tiempo. Y dice el versículo, y su hoja no cae, y en tiempo de sequía siempre hay fruto. Eso es lo que hace Dios en la vida de la persona. Pero debemos echar raíces, permanecer firmes. Él nos desarraigó de un lugar donde no pertenecíamos y fuimos sembrados en los caminos del Señor. Muchos hermanos pueden tener un concepto equivocado de Cristo, pero eso no cambia quién es Él. El contexto de los colosenses está hablando porque los colosenses están enfrentando falsas doctrinas, falsos maestros, nuevas revelaciones. ¿Cuánta abundancia hay de eso hoy en día? Y los colosenses estaban enfrentando todo eso. Pero ¿qué es lo que cambia todo? Es el mensaje de la palabra de Dios. Porque nos presenta, hermanos, en los siguientes versículos, que nuestra vida puede cambiar si experimentamos esto que nos dice Colosenses 2, versículos del 6 al 7. Y entremos de lleno al pasaje ahí en la parte del versículo 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis, ¿qué dice? Recibido a Cristo. A Cristo se recibe, hermano. Recibido a Cristo. Recuerde que fuimos sembrados, usted y yo hemos sido trasplantados, nuestras raíces deben comenzar a crecer y los primeros pasos se deben dar en esta etapa. Nadie, hermanos, ninguno de nosotros llegamos al cristianismo conociendo y experimentando lo que Dios es en todo. Se recibe, es el primer paso. Somos bebés en Cristo.
Es el primer pasito que damos. ¿Y cómo ve usted al niño que aprende a caminar? Usted ve que se para ahí. Algunos dicen, especialistas, que si le pone un limón en cada mano a los niños, dice que agarra equilibrio, ¿verdad? Y que camina. Ahí da unos 2, 3 pasos, pero no da una carrera. Cuesta que el niño dé un paso primero, hermano. Cuesta, se tambalea, se agarra de nuestro pulgar, ¿verdad? De nuestros dedos, y estamos ahí en el equilibrio, y da un pasito, y ya los papás celebramos, ya dio 1, 2, y ahora que anda corriendo no lo agarramos y ni lo alcanzamos. Pero nadie nació corriendo, hermano. Comenzamos poco a poco. Igual en la vida del cristiano, nuestras raíces deben comenzar a crecer. Recibimos a Cristo, lo aceptamos en nuestro corazón y necesitamos comenzar a crecer. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es su fecha de nacimiento espiritual? ¿Sabe que todos debemos tener esa fecha? 1 de mayo de 1997. Sí, muchachos, el siglo pasado. 1 de mayo de 1997, culto de las 6 de la tarde en Capital, en San Salvador. Fue mi nacimiento espiritual. ¿Cuál fue su nacimiento espiritual? ¿Cuándo nació usted? Debe tener esa fecha. Algunos hermanos lo anotan en su Biblia. Lo tienen ahí marcado. Este día yo acepté a Cristo. Y si usted no recuerda, no quiere decir que usted no ha nacido de nuevo. Claro que sí. Pero si usted quiere nacer hoy de nuevo, hoy es una buena fecha para que usted recuerde ese nacimiento espiritual. Ese día donde recibimos a Cristo. Acabamos de cantar, hermanos. Hermano, yo me gusta compartir esto porque los muchachos de multimedia lo saben y lo conocen. Yo me propongo cada semana que el día jueves yo envío la presentación a los muchachos. Los días jueves. Yo no sé qué cantos van a tocar, yo no sé, no. Yo permito que Dios, yo creo que lo debemos hacer, que Dios use y que Dios nos hable. Acabamos de cantar. Jesucristo, ¿qué dice? Basta. Jesucristo es suficiente. Aquí lo puse yo el jueves, hermano. Cristo es suficiente para salvar, para suplir nuestras necesidades. Si usted ha recibido a Cristo, hermanos, no necesita más. No digo que no vaya a seguir creciendo, claro que sí. Pero estamos hablando de la suficiencia de Cristo en nuestras vidas. Ese es el fundamento en nosotros. Porque cuando recibimos a Cristo, hermanos, dice la Biblia que somos sellados por el Espíritu Santo, a través del cual Cristo habita por la fe en nosotros. No solamente es creer en algo nuevo, no solamente es cambiarme de iglesia, no es solamente creer en un concepto, no, es que recibe la persona de Cristo en su corazón y todo lo que Cristo es, la plenitud de Cristo. Por eso, hermanos, no es creíble cuando decimos nosotros, no puedo cambiar. Claro que sí se puede, porque si usted ha recibido a Cristo en su corazón, Cristo hace que cambiemos, nos transforma. Lo acabamos de leer en estos versículos. Somos quitados de ese camino donde no damos fruto y somos sembrados junto a Él. Y ahí debe echar raíces nuestra vida. Así que, no puedo cambiar, pastor. Lo primero que usted debe hacer es entregar su vida a Cristo, es recibirlo a Él, porque si no, nunca va a poder cambiar. Nunca. Y cuando lo recibimos con un corazón sincero, comenzamos a ver la clase de fruto que hay en nuestras vidas. Lo primero es recibirlo. Por eso decíamos en uno de los temas, ¿no? Cuando hablamos de orar por nuestros hijos, orar por los familiares que no son cristianos, oramos, hermanos, y decimos, Señor, que bendícelos, que guárdalos. ¿Sabe qué debemos orar? Señor, que te reciban a ti. No debemos orar para que vengan a la iglesia, oremos para que lo reciban, porque recibiéndolo, solitos llegan, hermano. Teniendo un encuentro con Cristo, solitos hacen un compromiso con Él. Todos tenemos familias y amigos que anheláramos que estuvieran con nosotros. ¿Sabe por lo que debemos orar? Que lo reciban a Él. Esa es la primera etapa. Ese es el comienzo. Ahí comenzamos a ver ese fruto en nosotros. Por lo tanto, no es solamente creer algo nuevo, es recibir a Cristo. Eso es que nos convierte en algo nuevo, hermanos.
vivir en comunión con Él, tener una nueva vida en Él, ser, fíjese, esta palabra me gustó del comentario que dice, ser potenciado desde nuestro interior y participar en una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17, lo voy a leer en esta versión porque todos no sabemos, porque dice que todos somos nueva criatura, ¿no? Dice, segunda de Corintios 5:17, en Nueva Traducción Viviente, ayúdeme a leerlo, dice, esto significa, ¿qué dice? Que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Una transformación, recibir a Cristo, hermanos, es el fundamento, es el primer paso. No debemos quedarnos ahí, porque luego dice el pasaje, dice, por tanto, de manera que haber recibido al Señor Jesucristo, luego que dice, andar en Él. Otras versiones dicen, vivan en Él. Una cosa es recibirlo y otra cosa es vivir en Él. Vivir en Él, hermanos, es cuando damos fruto, cuando andamos en Él, cuando comenzamos a caminar en el camino cristiano. Cuando se termina el fundamento de una obra, cuando usted termina de sembrar cimientos, ¿cuál es el siguiente paso, hermano? Aquí lo vimos con aquella iglesia que le apoyamos, ¿verdad? Dios es amor allá de Mitla. Les pedimos unas fotos. Dice el hermano, teníamos cimientos. ¿Y ahora cuál es la segunda etapa? Levantar, ¿no? Levantar las paredes, construir. Recibir a Cristo es el fundamento. ¿Qué hay que hacer ahora? Construir, hermano. Levantar las paredes, levantar las bardas. Es la segunda etapa, es vivir en Él, andar en Él. ¿Cómo estamos? ¿Estamos viviendo o estamos sobreviviendo? Los que estamos casados entendemos la diferencia entre vivir y sobrevivir. Amén. Hay una gran diferencia, hermanos, porque cuando hay sufrimiento se está sobreviviendo. Cuando hay persecución se está sobreviviendo. Cuando hay enfermedad se sobrevive. En Cristo, hermanos, podemos aprender a vivir en Él y para Él. Vivir significa firmeza, significa perseverancia, dice andar en Él, la manera en la que nosotros vivimos, en la que nos comportamos. Usted no solo está casado, hermano, usted debe vivir como casado. Amén. No todos los varones dijimos amén. Debemos vivir como casados. Usted no solamente es un profesional, usted debe vivir como lo que ha estudiado. Vivir en Cristo, andar en Él, es una exhortación, hermanos, a demostrar en quién estamos construyendo el edificio de nuestra vida. Andar en Él es el fruto de haberle recibido. Y comenzamos a vivir diferente, comenzamos a actuar diferente. Andar en Él significa avanzar, crecer. La vida cristiana, hermanos, no es una vida de estancamiento. La vida cristiana es una vida en crecimiento. Filipenses capítulo 3, versículo 14, aquí está en la pantalla, ayúdeme a leerlo por favor. Dice, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio. Prosigo a la meta, dice Pablo en otra versión de Reina Valera 60. La gran preocupación del apóstol Pablo para los colosenses, hermanos, era una pregunta. Él podía decirse, ¿se mantendrán estos firmes en su fe? ¿O se dejarán arrastrar por los falsos maestros, por las falsas enseñanzas? ¿Estarán echando raíces y comenzaremos a ver el fruto de eso? ¿O van a ser llevados como cualquier viento de doctrina? Lo aparentemente nuevo, hermanos, en nuestro tiempo no siempre es bueno o es malo. Como lo aparentemente viejo no es bueno ni malo. Debemos aprender lo que dice la palabra, examinarlo todo y retener lo bueno. Todo lo que practiquemos, hermanos, todo lo que estudiemos, todo lo que experimentemos, debemos escudriñar las Escrituras. Y me gusta mucho esta frase, está en Hechos 17:11, ¿no? Cuando ponen el ejemplo de los de Berea.
Dice que cuando se iba Pablo o Pedro, que les había predicado ahí, ellos examinaban las Escrituras y dice, para ver. Fíjese lo que dice, ahí está el versículo. Nueva Traducción Viviente, creo que sí lo puse en Nueva Traducción Viviente. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Hermano, andar en Cristo es construir nuestro edificio de la vida en algo firme. Es el fruto de las raíces que estamos echando. Por lo tanto, debemos aprender a ver si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Que sea nuevo no quiere decir que sea bueno o que sea malo, pero tampoco lo viejo, hermano. Allá en El Salvador había un programa en la radio en aquel entonces, los martes, que se llamaban Las Viejitas pero Bonitas. Amén. Las canciones, hermano. Ya están pensando en la hermana, ¿no? Lo que sea nuevo no quiere decir que sea bueno o que sea malo. Tampoco lo que es viejo quiere decir que sea bueno o malo. Hay que escudriñar todo para ver si va de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Todo lo que practiquemos, todo lo que estudiemos, todo lo que experimentemos, debemos escudriñar las Escrituras. Por eso el lema es, hermanos, de este año, volviendo a nuestras raíces. ¿Dónde están esas raíces? En la palabra de Dios, en lo que Dios es. Luego dice el pasaje en el versículo número 7, arraigados. Fíjese el proceso, cómo la palabra nos enseña. Recibir a Cristo, vivir en Él, arraigados en Él. Un árbol, hermanos, no es derribado fácilmente si éste tiene buenas raíces. El árbol puede crecer alto, pero si no tiene buenas raíces, cuando viene el viento y la tempestad, estos lo derriban. Acaba de pasar el huracán Otis en octubre allá en Acapulco y usted ve los árboles arrancados de raíz, pero la mayoría se mantuvo firme, las palmeras estuvieron firmes ahí. ¿Pero por qué? Porque tienen unas raíces firmes, unas raíces fuertes. El árbol puede crecer alto, pero si no tiene buenas raíces, cuando viene el viento y la tempestad, estas lo derriban. A mí me enseñaron que entre más alto esté el mango, más fuerte es el mangazo. Dije. No quiere decir que porque está bueno, no. Y de igual manera, hermanos, el árbol puede quedarse no tan alto, pero si sus raíces están fuertes, no es derribado fácilmente. No es tanto lo que aparenta, es más lo que no se ve. Es más eso, esas raíces, eso que no se mira, hermanos, cuando llegan las tormentas, se hace visible con su firmeza. Cuando llegan las situaciones difíciles, es de donde revelamos y mostramos cuáles son nuestras raíces. Si nuestro matrimonio está fundado en las palabras de Dios, cuando llegue la situación difícil, vamos a permanecer firmes. No porque nos vean agarrados de la mano, abrazados ahí. Ay, hermano, ¿cómo son los novios, verdad? Somos de novios ahí, bien empalagosos, ahí encima. Ahí, ay, no, hazte para allá. Que cuando estamos casados decimos, ay, no, que este es mi lugar, no te sientes aquí. Y cuando estamos de novios, ¿cómo éramos? Ay, aquí, venite, sentate aquí al lado mío, agarrados ahí, bien empiernados. Pero cuando ya estamos casados, que no se trata de eso. Se trata, hermanos, de que no aparentar la unidad. No, es donde estamos firmes, donde estamos arraigados. La firmeza depende de la fuerza y del agarre de nuestras raíces. Si nuestras raíces, hermanos, son sanas, nuestro crecimiento será robusto. Si nuestras raíces en la familia son sanas, nuestra familia crecerá fuerte. De igual manera en nuestra vida como creyentes, si permanecemos firmes, arraigados a Cristo, eso se va a manifestar en una vida llena de fruto. Juan 15:5 lo dijo el Señor Jesucristo: ciertamente yo soy la vid y ustedes, dice, los pámpanos. Aquí en esta versión dice, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán, ¿qué dice? Mucho fruto, porque separados de mí no puedes hacer nada. De eso se trata, hermano.
arraigados en Él, arraigados, que nuestras raíces estén fuertes. Ya hemos sido sembrados, ya Dios lo trasplantó de un lugar donde no producía fruto a un lugar donde debe producir fruto. ¿Sabe por qué? Porque está junto a las corrientes de agua. Y decía el versículo que aunque venga sequía, que aunque venga tiempo difícil, su hoja no cae. Siempre hay fruto. No se trata de aparentar que somos buenos, se trata de que cuando llegan las situaciones difíciles, demostremos en quién estamos arraigados. Y sabe que esa es una característica del cristiano, de un cristiano genuino, decíamos al principio. ¿Por qué, hermano? Porque el mundo está lleno de situaciones difíciles que van a querer separar tu matrimonio, van a querer tumbar a uno de tus hijos, van a querer destruir tu negocio, te van a poner peros de esto, de lo otro. Pero si nuestras raíces están en Cristo, vamos a permanecer firmes. Y cuando la gente que no cree en Cristo ve eso, hermanos, porque es algo que el mundo no puede ofrecer, es algo que no van a encontrar en ningún otro lugar. Puede llenarte de conocimiento, puede llenarte de esto, pero si no está lleno de Cristo y no estás arraigado en Él, las situaciones difíciles van a venir a tumbar. ¿Dónde está construida tu casa? Ya hemos sido sembrados y por lo tanto, hermanos, no se mueva, permanezca. Decíamos el domingo pasado, pónganle nombre a la silla, hermano. No vamos a dejar que se la lleve para su casa. Pero aparte, no se mueva, permanezca firme. La clave del cristiano es la constancia. Eso da firmeza. Aquí el apóstol Pablo está utilizando el verbo en tiempo participio pasado a lo que había pasado. Fíjense lo que dice ahí el versículo. Así como habéis, dice arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en Él, así como habéis sido enseñados. Por lo tanto, hermanos, no debemos movernos. Las demás referencias, todo lo demás viene en presente. ¿Por qué, hermano? Porque desde el inicio de nuestra relación con Cristo debemos estar seguros que nada ni nadie puede separarnos de Él. Nada puede separarnos de su mano. Ya lo hemos recibido, ya estamos viviendo en Él, estamos arraigados a Él y no se queda ahí, todavía sigue. Dice, y sobreedificados. ¿A qué se refiere esto? A madurar, madurando. Sobreedificados, ¿en quién, hermano? En Él. Fíjese que no dice ni sobre Él, no dice en lo que nosotros hemos hecho, es en Cristo. Pablo pasa del mundo de la agricultura al mundo de la construcción y él sigue enseñando que debemos aprender a seguir creciendo en lo que ya sabemos. Decíamos al principio que hay muchas nuevas revelaciones el día de hoy y que se para el líder religioso al frente de la congregación, de su grupo, y dice, Dios me ha hablado, y Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro. Hay pastores, a mí me gusta mucho eso del cerro y caminar, andar en la bicicleta así, todo eso me gusta mucho. Voy aquí cerca del aeropuerto y me meto en esas callecitas donde están sembrando elote. Ahí me meto y ahí voy en esas callecitas, me gusta eso. Pero hay muchos que ocupan ese lugar y dicen, es que Dios me habló allá en la montaña. No, cuando Dios lo habla, hermano, está aquí en su palabra. ¿En qué capítulo, en qué versículo y en qué libro de la Biblia Dios le ha hablado? Porque hoy anda mucho esto de las nuevas revelaciones. No hay una nueva revelación, hermanos. Aquí en su folletito, ahorita después de las ofrendas lo vamos a ver, pero aquí en su folletito, en la parte derecha, en la parte de abajo, ahí ponemos, la Biblia es nuestra única autoridad. La Biblia. Y cuando la Biblia es nuestra única autoridad, hermanos, todos entramos bajo esa autoridad. Todos. Desde el pastor hasta la iglesia. Todos. Todos. Es que el pastor es el que debe tener la autoridad. La Biblia es la que tiene que tener la autoridad. Porque el pastor que enseña eso trae otra autoridad. Y cuidado con eso. Debemos someternos, sujetarnos
a nuestras raíces, hermano, a donde viene la palabra. Porque todo es Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 16, uno de los hermosos pasajes de la Biblia. Y por eso la puse yo en Reina Valera 60. Ayúdeme a leerlo, dice, digámoslo con convicción, porque fíjese lo que dice este hermoso versículo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. No hay nuevas verdades, no hay nuevas revelaciones. Lo que hay, hermanos, es su palabra. Aquí están nuestras raíces. Esto es lo que debe regir nuestra vida, nuestra iglesia. Esto es lo que debe regir nuestra familia, nuestro matrimonio. Aquí es donde debemos estar, arraigados y sobreedificados. Por lo tanto, ¿cuál es la exhortación? Crezcamos en la verdad que ya conocemos. Y luego dice, sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. La palabra de Dios, la instrucción de la palabra de Dios. Por ahí vi yo una noticia en estos informativos que salen ahí en internet y todo eso, en donde alguien se había dedicado a estudiar el lenguaje de los bebés. Usted se puede imaginar que hay gente que tiene tiempo para eso. Identificar que cuando el bebé hace bu, bu, va, tiene hambre, dice. Las mamás tienen ese sexto sentido, ¿verdad? Que cuando escuchan llorar, es que está llorando por sueño, está llorando por hambre, está llorando por berrinche, ¿verdad? Pero fíjese que cuando nosotros vamos a la palabra nos enseña que debemos, dice, anhelar la palabra de Dios como bebés. Y cuando usted escucha llorar al niño por hambre, en cierto caso tiene un llanto diferente cuando está llorando por la falta de mamá. Y usted puede darle al niño un juguete, usted puede entretenerlo con esto, con lo otro, pero lo que el niño es que tiene hambre. Él quiere leche, él quiere eso. Y lo podemos entretener aquí, pero él va a seguir llorando porque lo que quiere es leche. En primera de Pedro nos llama y nos exhorta a que nosotros anhelemos como recién nacidos la leche espiritual. No adulterada, dice, fíjese. Ahí está el pasaje en la pantalla. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas, dice esta versión, la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Y luego dice, pidan a gritos este alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad de Dios. Así como habéis sido enseñados, dice Colosenses. ¿Enseñados en qué, hermanos? En la palabra. Hermano, de repente nosotros nos dejamos llevar por tantas emociones, por tantos sentimientos, que se nos olvida lo importante que es la lectura bíblica. Escuchamos alabanzas, nos gusta mucho esto, nos gusta mucho lo otro, pero ¿y la lectura, papá? ¿Y la lectura? ¿Cómo fue nuestra lectura bíblica durante este tiempo? ¿Cómo fue lo que el Señor? Hermano, no debemos descuidar eso. Este es el alimento en nuestras vidas. Por ahí publicaba yo que si usted toma agua nada más los domingos se va a morir de sed. Hermano, hay cristianos que nada más leen su Biblia el día domingo. Y a mí mi maestra de adoración me enseñó eso, hermana Belina, allá está en Ciudad de México, creo que están pastoreando con su esposo. La hermana Belina dijo, cuando estén en el culto, dice, lean la Biblia con su congregación. Y me gustó mucho eso, hermano. Y usted se da cuenta que hay pasajes de 5, de 10, hasta de 15 versículos y los leemos. ¿Por qué, hermano? Porque es nuestro alimento. No solo de pan vivirá el hombre, dice la palabra. Dígale a su vecino que ya tiene hambre hoy, no solo de pan vivirá el hombre.
Allá andamos evangelizando un día allá en Estados Unidos en uno de esos complejos de apartamentos. Y me encontré ya un joven ahí en el estacionamiento. Y saco mi Biblia yo, una Biblia más pequeña que esta, como la mitad de esta. Y me dijo, ¿me vas a predicar de la palabra? Sí, le digo. Me dice, sí, dice, yo tengo una, pero le hacen falta algunas hojas. Me dijo así. Me dijo, porque las hojas las ocupo para hacer mis puros de marihuana. Así me dijo. Le dije, mira, la próxima vez que hagas un puro, léela antes de hacerlo. Léela. No lo condené ni nada, hermano, porque hay gente que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Qué fruto vamos a esperar de personas así? Pero del que es cristiano, aquí ya vamos avanzados, hermano. Ya dice recibido, ya dice que andan en él, ya dice que estás arraigados, sobreedificados. Y luego viene, más adelante aquí, como habéis, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Es un proceso de crecimiento, hermano. Por eso es necesario que usted no se detenga, continúe creciendo. Hermanos, estamos apenas iniciando el 2024. Permita que Dios le muestre terminarlo bien, primeramente en Él. Crezcamos, busquemos al Señor y cimentémonos aquí en nuestras raíces. Todo cristiano necesita los nutrientes de la palabra de Dios. Esto nos ayuda, hermanos, a estar fortalecidos. Yo les compartía un tip el domingo pasado, que si usted quiere leerse un libro de 200 páginas, lea 20 hojas, 20 páginas diariamente. En 10 días usted termina el libro. Pero qué difícil es, hermano. Ahí tengo yo el primer libro del año, a la mitad lo llevo. ¿Por qué? Porque pues algunos días no leo entre semana. Hermano, pero la palabra no debe faltar. Estamos hablando de libros seculares, ¿verdad? Pero la palabra no debe faltar. Debemos, hermanos, debemos leer, debemos buscar, tener iniciativa, dice anhelar, dice gritar, dice el versículo, dice pidan a gritos ese alimento nutritivo. Busquemos, hermano. No espere a que leamos el domingo, lea diariamente, alimentémonos. Lo que los colosenses necesitaban, hermanos, era afirmar su compromiso con Cristo en las doctrinas verdaderas acerca de su persona y su obra. Igual nosotros, lo primero que agregamos en el tríptico son las doctrinas principales que creemos. Los 7 principios doctrinales. Esta es nuestra columna vertebral, hermano, y usted debe conocerlos. Esto lo vamos a agregar a un discipulado que se va a formar como iglesia, que tengamos un discipulado como iglesia. Pero es necesario que usted lo conozca. A ver, ¿qué enseñan ahí el domingo? ¿Y por qué vas ahí? ¿Qué es lo que estás aprendiendo? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué crees de Cristo? ¿Qué crees de Dios? Aquí está, hermano, esta es una probadita nada más. Eso es para que lo regalemos, para que la iglesia se dé cuenta de lo que creemos aquí y lo que se está enseñando. Pero debemos afirmarnos aquí. Lo que los colosenses necesitaban era eso, tener firmeza en esa doctrina. Que nada los mueva, hermano. Y hablamos de doctrina bíblica. Al igual nosotros, hermanos, no nos pareceremos más a Cristo si descuidamos su palabra. No nos edificaremos en Él si vamos corriendo tras las últimas modas teológicas y filosóficas. Es que pastor, allá la iglesia está creciendo y ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Moda teológica. ¿Y la moda qué pasa, hermano? Pasa. Allá por el año 1997-98 yo trabajé en una maquila, tenía yo como 16 años, hermano. Y en esa maquila yo era doblador de camisas, tenía que doblar 100 docenas de camisas diarios. Y tenía que llevarlas y subirlas y luego lo llevamos a la bodega en algún momento. Y en una de esas, hermano, usted sabe que trabajando ahí se le rompe el pantalón a uno. Y pues era el pantalón de trabajo. Yo tenía que agarrar un camión que me llevaba a 35 minutos de donde vivía. El departamento se llama Huachapán. Y ahí trabajaba yo. Y decía yo, bueno, pues ¿para qué me voy a poner otro pantalón? Pantalón roto, hermano. Aquí todo se me miraba, aquí la rodilla. Aquí también, ahí iba en el camión yo. Pantalón roto, hermano.
1996. Ahora digo yo, hubiera guardado ese pantalón. Lo estuviera vendiendo en, ¿qué? 700, 800 pesos, ¿va? Las modas pasan, hermano. Si no ve ahí en los recuerdos las fotos amarillentas que tiene ahí guardadas, ¿cómo estaba usted? Con los pantalones entubados, con afro ahí, con camisas cuadriculadas. No se acuerda, la moda pasa, ¿va? Todos acampanados los pantalones. Mano, así hay modas teológicas también. Volviendo a nuestras raíces. ¿Cuál es nuestra raíz? La palabra de Dios. Afirmados, arraigados, sobreedificados y confirmados. No nos edificaremos, hermanos, en Él si vamos corriendo tras las últimas modas, tanto teológicas como filosóficas. Debemos volver a nuestras raíces, debemos ser consolidados en aquella fe en la cual fuimos instruidos. Usted sabe que allá en Ciudad de México está esta torre latinoamericana. ¿Usted sabe cuántos temblores ha resistido? Yo averigüé ese dato, aquí está. Sí lo puse, ¿verdad? ¿Sí? ¿No lo puse? Mira, se me olvidó. Dice que en 1957 resistió, el 28 de julio de 1957, un terremoto 7.8. El 19 de septiembre de 1985 resistió el terremoto de 8.1. El 19 de septiembre del 2017 resistió el sismo de 7.1. El 19 de septiembre del 2022 resistió el sismo de 7.7. Y la Torre Latino ahí está. ¿Por qué? Porque tiene una propiedad estructural necesaria para mantenerse en pie. No se ha tumbado. Y ahí está. Tiene los cimientos correctos, tiene el material correcto, tiene el ángulo correcto, tiene la distribución de peso correcto. Se mantiene firme porque está bien construida. Nuestra vida, hermanos, debe estar bien construida. Nuestra vida debe tener los cimientos correctos, debemos utilizar el material correcto, debemos vivir correctamente. Cuando usted, hermano, sabe de qué está hecho, como esa Torre Latino, los que hemos tenido oportunidad de estar ahí arriba, bueno, y les ha agarrado el temblor a la gente que está ahí arriba y sabe que es un lugar seguro en medio de un terremoto. Puede parecer incongruente, pero cuando usted sabe de qué está hecho, aunque venga una tormenta, hermanos, no se mueve. Aunque venga una situación difícil, no se mueva, porque usted sabe que está en un lugar seguro. Por lo tanto, no se mueva. Estos búnker antibombas, allá ahorita acaba de suceder un temblor, el 2 de enero creo que pasó en Japón. Usted vio las noticias, así recibió el año. 7.5 el terremoto. Y hay un youtuber mexicano que anda allá de visita y está ahí en un edificio y comienza el temblor, hermano, y la gente sigue comiendo. Ahí está, las lámparas se mueven y siguen comiendo, hermano, no salen corriendo. Ay, hermano, aquí en medio le mueven la silla a uno y va para afuera, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué no se mueve? Porque sabe que no se va a caer. Sabe que está bien construido. De igual manera, hermanos, no se mueva. Cuando usted sabe a quién pertenece, lo único que queda, entonces es la última parte del versículo 7, dar gracias. ¿Qué dice el versículo número 7? Abundando en acciones de gracias, rebosando en acción de gracias, desbordando gratitud. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la gratitud con la firmeza? Sabe, hermanos, que la acción de gracias es el fruto que revela una raíz sana. Creemos en Cristo, lo recibimos, nos vamos transformando y vamos manifestando las bendiciones de su carácter.
la sociedad, la mercadotecnia, todo esto a cosa de los negocios, tienen la tarea de hacernos sentir insatisfechos con lo que tenemos. Acaba de salir el teléfono más reciente y al mes le mandan otro aviso que ya está el más reciente de ese. Y usted dice, híjole, ya me quedé atrás. Usted tiene la mejor computadora, usted tiene la mejor pantalla y la mercadotecnia le hace sentir que usted está insatisfecho con eso. ¿Sabe que en el área espiritual también está la falsa enseñanza? Y la falsa enseñanza, los falsos maestros que vivían los colosenses aquí, que estaban experimentando y que lo estamos experimentando nosotros también, las falsas enseñanzas también hacen sentir que no están satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Y es un engaño del enemigo, porque de repente nos encontramos a alguien que está con otra clase de creencia y dice, estás así porque estás mal con Dios, estás así porque no le has dado a Él, estás así porque no ofrendas, estás así porque no diezmas, estás así por esto, por lo otro. ¿Por qué? Porque te hacen pensar que ahí donde tú estás insatisfecho. Sabe que el principio decíamos que el tema principal de Colosenses es la preeminencia de Cristo. Cristo es suficiente, hermano. Cuando usted y yo estamos arraigados y sobreedificados en la verdad, nada nos va a mover. Y por lo tanto, debemos aprender a ser agradecidos con lo que tenemos o con lo que no tenemos. Si Dios nos lo da, gloria a Dios. Y si Dios no lo da, gloria a Dios. No soy yo para andar buscando allá, hermano, si Dios está en todas partes. Allá el mismo Dios de Estados Unidos es el mismo Dios de aquí, hermano. El mismo Dios de aquel lugar donde se está prosperando es el mismo Dios de acá. ¿Por qué yo voy a tener que moverme, andar buscando? No, hermano, es un engaño del enemigo, que andamos así, de lugar en lugar, que andamos buscando la moda doctrinal, la moda teológica, porque el enemigo nos ha hecho creer que ahí donde estamos insatisfechos. Dice la última característica de esos dos versículos de un creyente genuino es la acción de gracias, porque la gratitud es el remedio a la insatisfacción. ¿Usted no se siente contento con lo que tiene en casa? Aprenda a dar gracias, hermano, y se va a dar cuenta que Dios cambia su corazón. Usted no está contento con lo que está disfrutando ahora, aprenda a dar gracias, hermano. Hermano, allá nosotros en El Salvador crecimos, mi papá tenía un buen puesto, él fue administrador de gasolineras. Entonces mi mamá, una propiedad compraron y todo, y vivíamos nosotros en la casa. Aquí se le conoce como vecindad, allá se llama mesón. Entonces nosotros vivíamos en la primer pieza del mesón, o sea, la casa más grande, la que tenía buen ventilación y todo. Y ahí mi papá era el dueño, pues, de ahí del terreno ese. Hermano, pero yo tenía 8, 9 años y comenzaban los pleitos entre ellos, comenzaban las discusiones, la violencia intrafamiliar. No había paz, aunque vivíamos en la pieza más grande, no había paz. Aunque tenía yo el tele a colores en aquel entonces, los niños de la calle venían a ver desde la ventana y yo estaba tirado en la sala con mi tele a color y los niños viendo desde la ventana. Teníamos todo ahí. Mi papá tenía 2, 3 camionetas. En aquel entonces, hermano, era algo se miraba muy buena la familia, pero no había paz. Y frente a nosotros vivía la familia de la niña Mari. Niña se le dice allá a las señoras, doña Mari sería aquí, allá se le dice niña Mari. Y un buen amigo, Ernesto, Neto, de mi misma edad, jugábamos igual, andábamos con la llanta ahí ensuciándonos, jugando. Y ahí en la calle no, era un lugar donde sus paredes eran de vara de bambú, hermano, de carricillo, de lámina, no había piso. Y decía doña Mari, tenía como 5 hijos, vengan a comer. Cipotes se le dice al niño allá. Cipotes, así vengan a comer cipotes. Y llegamos y nos sentamos en el piso y nos daba, hermano, en un guacalito así de plástico, mire, una cucharada de frijoles de la olla, un quesito y una tortilla tostada. Qué rico comíamos, hermano. Ay, hermano. En la casa había comodidad,
Sí, pero no había paz. No había agradecimiento. Ahí donde hay agradecimiento, el agradecimiento es el remedio a la insatisfacción. Usted está enojado con su esposa, con sus hijos. Dé gracias, hermano. Dios le va a cambiar el corazón. Decíamos en uno de los devocionales que no debemos permitir que haya rencor en nosotros. Dé gracias. Hay situaciones difíciles. Dé gracias. Porque la gratitud es el reflejo de nuestras raíces. Y nuestras raíces están en Cristo. Cristo es suficiente en nuestras vidas. Todo lo que pasamos, todo lo que estamos viviendo, todo lo que tenemos o por lo que no tenemos, debemos dar gracias. David Brooke, en su comentario a Colosenses, le pone el subtítulo Rebosando en acción de gracias y dice lo siguiente, ahí va a aparecer en la pantalla: un creyente bien arraigado que está creciendo y que es agradecido no puede ser fácilmente engañado. Si sus raíces espirituales están profundamente arraigadas en Cristo, no deseará otro suelo. Si Cristo es su fundamento, no tiene por qué moverse. Si está estudiando y creciendo en la palabra, no será fácilmente seducido con una falsa doctrina. Y si su corazón abunda con acción de gracias, ni siquiera pensará en abandonar la plenitud que tiene en Cristo. Volvamos a nuestras raíces, hermanos. ¿Qué aprendemos de esto? Que recibimos a Cristo, nuestras raíces comienzan a crecer. Son los primeros pasos que damos. Recibimos todo lo que es Cristo. Vivimos en Cristo, andamos en Él. Estamos arraigados en Cristo si permanecemos firmemente arraigados a Él. Si somos sobreedificados en Él, no hay nuevas verdades. Crezcamos en la verdad que ya conocemos. Si permanecemos consolidados como fuimos enseñados, debemos volver a nuestras raíces. Y si rebosamos de gratitud, la acción de gracias es el fruto que demuestra que las raíces son sanas. La pregunta con la que termino es: ¿dónde está plantado? Aquí, hermanos, como iglesia, desarrollaremos raíces firmes, raíces sanas, cimentadas en la verdad, que nos ayuden a crecer y a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos al Señor en oración. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que es la palabra fiel, la palabra verdadera. Gracias, Señor, porque es el mejor cimiento en el que podemos construir nuestra vida. Es el mejor cimiento en el que podemos construir nuestra familia, Señor. Es el mejor cimiento en el que podemos edificar nuestra iglesia, nuestro trabajo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra verdadera, Señor. No hay otra. Es la única. Y sabemos, Dios, que es la verdad. Sabemos, Señor, que cuando te recibimos a ti, todo puede cambiar en nuestras vidas. Y es la invitación al día de hoy. Si usted nunca ha recibido a Cristo en su corazón, hoy es la oportunidad en la que usted puede nacer de nuevo. Hablamos de ese nacimiento espiritual. Hoy usted puede entregar su vida a Cristo. Ahí donde usted está, si está escuchando esta predicación, si está en algún lugar, está aquí con nosotros, la invitación es que con un corazón sincero usted pueda arrepentirse y recibir a Cristo. ¿Quiere orar conmigo de la siguiente manera? Ahí donde usted está, dígale: Señor Jesús, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Perdona, Señor, mi vida y salva mi alma el día de hoy. Si usted hizo esa oración, usted recibió a Cristo, pero no se quede ahí. Ande en Él, viva en Él, sobreedifique en Él.
consolide su vida en su palabra y dé como fruto la acción de gracias. Gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer firmes en lo que hemos sido sembrado, Dios. Ahí donde tú nos has trasplantado, a ese lugar para que demos mucho fruto, porque sabemos, Dios, que estamos en el mejor suelo, en el mejor cimiento para honra y gloria tuya. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Para honra y gloria tuya oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Que el Señor les bendiga.